Bueno, un saludo muy especial a todos quienes nos ven en Palabras Mayores, allá en el Catatumbo, también a quienes nos ven en mi canal oficial Carolina Corcho en YouTube, que los invito a seguir y acompañar. Hoy vamos a hacer el comentario de mi columna de esta semana publicada en la revista Sur sobre lo que pasó con el ELN en el Catatumbo. Mi solidaridad con las víctimas, con los desplazados. Es inaceptable lo que está pasando en este momento a manos del ELN, que ha cometido un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad. Ya llevamos alrededor de 100 víctimas, 100 personas muertas, pero además más de 32.000 desplazados desde el Catatumbo, que se encuentran en Tibú, en Ocaña, en Cúcuta, por este daño perpetrado por el ELN, que de manera equivocada no ha entendido la oportunidad histórica que le ofrece la paz. Pero hay un asunto que preocupa. El ELN está adoptado las prácticas sanguinarias y rechazables del paramilitarismo, de ir a buscar a las casas sin ninguna prueba, por juicio propio, a presuntos o supuestos aliados de los firmantes del acuerdo de paz de las FARC, a quienes el ELN acusa de ser aliados de las disidencias para negocios del narcotráfico. Los buscó en la casa, como hacía el paramilitarismo en otras épocas, para ir a matarlos, además de atentar contra la población civil, contra personas que no están en esta guerra y contra grupos armados que están en proceso de negociación. Esta es la crisis más profunda y con razón el gobierno del presidente Gustavo Petro ha decidido suspender las negociaciones con el ELN y hay que respaldar la suspensión de ese proceso de negociación. No obstante, ya venían varias crisis. El proceso de negociación del ELN desde el principio inició con un anuncio equívoco del presidente de que había un cese al fuego en un diciembre del 2022, que luego el ELN desmintió debido a que no se habían acotado los acuerdos. Recordemos que posteriormente vino el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, que implicó el rechazo de la sociedad colombiana y de la opinión pública nacional respecto a ese accionar del secuestro. Vinieron también los ataques a los oleoductos de Arauca, pero aparte de eso, los ataques a policías, a miembros de la fuerza pública en Arauca y también en el Catatumbo el año pasado, que volvió a poner en tensión ese proceso de negociación. Otra de las dificultades que ha tenido este proceso de diálogo con el ELN fue la decisión del gobierno nacional de hacer un diálogo aparte con el Comando Sur, que se encuentra en Nariño, asunto que no fue aceptado por el mando central del ELN. Y ya posteriormente, pues vimos al comandante general del ELN, Antonio García, diciendo que no iba a ser posible la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Gustavo Petro, lo cual fue otro golpe duro a las aspiraciones de paz del pueblo colombiano. Entonces ya llegamos a este punto donde es inviable continuar cualquier proceso de negociación porque el ELN no muestra voluntad de paz. También es sabido que el ELN ha tenido que retroceder en el Chocó porque le ha ganado terreno el Clan del Golfo. Y se desplazaron para asumir el control del territorio del Catatumbo, un territorio que tiene 50.000 hectáreas de siembra de coca y que es un corredor estratégico con la frontera con Venezuela, donde el ELN huye, se ubica allá para no ser perseguido por la fuerza pública colombiana y además para hacerse a un corredor estratégico donde se procesa cocaína para poder seguir en los negocios del narcotráfico. Esa era la pretensión que tenían en este acto, donde se enfrentaron entonces con las disidencias de Calarcá que están en el proceso de negociación, pero además atentaron contra la población civil. Y vuelvo y repito, mi solidaridad. ¿Qué va a pasar ahora y qué tiene que pasar ahora? Hay un asunto que es urgente y es la atención de los desplazados. La atención de los desplazados con cordones humanitarios y también tienen que haber medidas concretas para satisfacer sus necesidades básicas y sus derechos fundamentales. Estamos de acuerdo con lo que ha hecho el gobierno
en términos de que el ejército y la fuerza pública tiene que tener el control del territorio, ocupar el territorio, pero además tener un control militar. Pero ese control militar será insuficiente si no hay una presencia integral del Estado. No es solo que llegue el ejército, porque lo que tenemos que garantizar es el retorno de la población a su territorio. Es que también, si el gobierno está planteando en este momento un estado de excepción, de conmoción interior y un decreto de emergencia económica, esto es para hacer inversiones directas en ese territorio en materia de servicios públicos, en materia de salud, en materia de educación, de vías terciarias, pero también hay una deuda enorme. Es que el Catatumbo no puede seguir viviendo solo de cultivos de coca, y eso implica una revisión a fondo de la política de sustitución de cultivos ilícitos, que ha sido un fracaso y que tiene que revisarse, porque se tiene que proceder a hacer la sustitución de esos cultivos para que la población tenga de qué vivir y cómo sobrevivir. Y esto implica asistencia técnica, apoyo del gobierno en la comercialización para generar un nuevo foco de economía. La región del Catatumbo, como muchas regiones del país, ha sufrido un abandono del Estado colombiano que no es nuevo, también para decirle a los señores de la oposición. Es de hace muchísimos años que estos territorios han sufrido el abandono. Allí ha hecho presencia el Estado cada 4 años que llega el ejército para garantizar los procesos electorales donde va la clase política a conseguir los votos para mantener ese régimen político excluyente, que lo que ha generado es que el Estado colombiano no haga presencia en esos territorios. Entonces grupos armados ilegales asumen el control de la contratación pública, de la economía legal e ilegal. Esto es un problema estructural que hay que resolver, y cuando se apruebe, que no conocemos todavía el detalle de los decretos que van a acompañar la conmoción interior y o la emergencia económica, pues tiene que estar claramente delimitada estas acciones para garantizar que la población vuelva a su territorio y pueda vivir en su territorio. Pero además de discutir, replantear la implementación de la política de sustitución de cultivos ilícitos, yo creo que esto ya es un campanazo muy importante para el gobierno nacional para hacer un ajuste, redireccionamiento estratégico de la política de paz total. Como bien lo sabemos, la política de paz total es audaz, ambiciosa, pero necesita ser monitoreada con un seguimiento diario. Tiene que haber una articulación entre las distintas mesas de negociación y los distintos grupos, un mapeo, un monitoreo de los territorios, porque hay territorios donde por un lado hay unos ceses al fuego, por otro lado hay unas confrontaciones y hay un cruce de actores armados. El conflicto ha cambiado y esto tiene que tener un nivel de detalle y verificación para evitar que esta política siga hundiéndose en el fracaso. En ese sentido, esta política consideró 2 tipos de negociaciones, con los grupos con reconocimiento político como el ELN y también con grupos sin reconocimiento político como el Clan del Golfo y las bandas ligadas al narcotráfico que operan, por ejemplo, en Buenaventura, en Chocó, en el Valle de Aburrá. No se entiende el por qué aún no se ha presentado en el Congreso de la República la reforma a la Ley de Justicia, Paz y Reparación para que podamos tener un marco jurídico de sometimiento y acogimiento de las bandas ligadas al narcotráfico y los grupos sin reconocimiento político. Esto es prioridad, tener ese marco jurídico para ese sometimiento y ese acogimiento. Pero además, en términos de los grupos con reconocimientos políticos, es importante que se tenga clara una articulación, el mapeo del territorio, las verificaciones. Y vuelvo, insisto, para retomar el proceso de paz con el ELN se necesita hechos y voluntad clara del ELN a hacer la paz. Si bien es una situación ya muy difícil en este momento, el ELN tiene que decir claramente que no se puede volver a aceptar el secuestro. El ELN claramente tendría que renunciar al reclutamiento de menores, a los ataques a la sociedad civil y presentar una propuesta clara
con el gobierno en caso de que eso se reabriera, sobre una justicia transicional, verdad y reparación con las víctimas. Estos son temas que están ahí, que tienen que ver con ese replanteamiento. Pero vuelvo y digo, aquí lo central y urgente en este momento es el apoyo humanitario a la población del Catatumbo que se encuentra desplazada. La conmoción interior no debe significar solamente presencia militar, debe significar presencia total del Estado, integral de todas las políticas de inversión social del Estado para poder garantizar el retorno de la población del Catatumbo. Los invito y las invito a leer mi artículo en la revista Sur. Pueden buscar en Google Carolina Corcho, revista Sur, y allá encuentran esta discusión y el seguimiento de varios escritos que he hecho sobre el proceso de paz, no solo con el ELN, sino la política pública de paz total. Un abrazo, mi solidaridad y mi corazón con el pueblo del Catatumbo, que en este momento se encuentra en unas condiciones difíciles. En el país, llamemos a todos los colombianos a tener la máxima solidaridad y apoyo a las comunidades del Catatumbo. Estos son palabras mayores.